Muy buenas noches a todos mis hermanos, que ya estamos listos para iniciar la clase de discipulado. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Me da mucho gusto saludarte. Que Dios te bendiga grandemente. Deseamos que te encuentres bien. Buenas noches, amada Vero, te bendecimos. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi fiel hermanita, hija del Dios viviente, ¿cómo estás? Patti, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Siempre es un gusto ver tu nombre en la pantalla. ¿Cómo estás, Linda? Muy buenas noches, bienvenida como siempre. Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo están? Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios te bendiga también. Marieta, ¿cómo estás? Buenas noches, linda. Gracias, bendito sea Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos listos para iniciar otra enseñanza de nuestro Señor, porque pues la palabra es de Él y Él es el Maestro. Entonces pues la palabra proviene de Él y a Él sea toda la gloria, ¿verdad? Gracias, Linda, gracias. Dios te bendiga grandemente. Buenas noches, amada Rocío, qué gusto saludarte. Buenas noches, Angelita, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Me da mucho gusto ver sus nombres en la pantalla porque el Señor nos revela que hay hambre por conocerlo más, ¿verdad? Y pasar tiempo en su presencia. Y alabado sea el Señor porque tenemos un Dios bueno y misericordioso que siempre nos alimenta con su palabra, ¿verdad? Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amada hermanita. Qué gusto saludarte. Y bueno, pues este es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Y entonces, como cada día Él lo hizo, todo es para su gloria y para su honra. Entonces oremos para que podamos escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros esta noche. Amén. Entonces, bueno, pues oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, a bendecirte y agradecerte, Señor, que eres nuestro Padre Celestial, el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, el Dios de los vivos, el Dios viviente. Gracias te damos, Señor, porque nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo Jesús, para que fuésemos tus hijos, Señor, santos y sin mancha delante de ti. Y en esta noche, Señor, estamos atentos a tu palabra, aprendiendo a tus razones, Señor, aprendiendo tus dichos, que tú te manifiestas a nosotros a través de ella, revelada por tu Espíritu Santo, bendito Dios. Te amamos, te bendecimos, estamos muy agradecidos contigo, Señor, que somos hijos de luz, hijos del Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mi hermano Francisco Javier, buenas noches. Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches. Se oye bajito el volumen. A ver, vamos a subirlo. A ver si se escucha mejor, Rocío. Sí, a ver si me puedes mandar un mensajito. ¿Se escucha bien por Instagram? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se oye bajo el volumen? Rocío, ¿quieres mencionar cómo se escucha ahorita? Ya le subí todo el volumen hasta arriba. Espero que se escuche bien. Bueno, muy bien. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Y dice así. Gracias, Rocío, qué bueno. Tal vez si le subes un poquito a tu mismo celular, a lo mejor le escuchas un poco mejor. Yo ya estoy hasta el tope del volumen, ¿no? Entonces, checa tu teléfono o tu equipo, por favor. Dice Patti que en Instagram se escucha muy bien, gracias a Dios. Entonces, ¿quieres checarlo, Rocío, por favor? Gracias, muchas gracias. Bien, vamos a Mateo capítulo 25, versículo 1. Gracias, Patti, gracias. Gracias, Georgette. Sí, muchas gracias. Qué bueno. Muy bien. Dice así, parábola de las 10 vírgenes. Parábola de las 10 vírgenes. Capítulo 25 del Evangelio según San Mateo.
Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante. El reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? En los cielos, ¿verdad? Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Yo tengo una de esas lamparitas, bueno, ahora no la veo por aquí. Bueno, ok, no pasa nada. Sí, muy bien. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes que salen a recibir al esposo con sus lámparas, ¿sí? 5 de estas vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas de las 10 vírgenes. Recuerden estas dos palabras, prudentes e insensatas. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo, Marcelita Bella. Y dice, versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Muy bien. Aquí está hablando de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Unas toman su aceite, las 10 estaban esperando, ¿sí? La llegada del esposo, en este caso es el Señor Jesús. Lucas 12:35, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12:35, Lucas 12:35, dice así, dice el Señor Jesús, estén ceñidos vuestros lomos, siempre debemos de estar ceñidos nuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas. ¿Sí? Ceñir los lomos significa ajustados nosotros a la palabra de Dios. Nosotros nos ajustamos a la palabra de Dios, no la palabra de Dios se va a ajustar a nosotros, eso no se va a poder. ¿Cómo estás, Carlita? Muy buenas noches, bienvenida. Sino nosotros nos ajustamos a la palabra de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Sí? Versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Estamos esperando a que nuestro Señor Jesús va a regresar. Dice así, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Nosotros tenemos que estar atentos, ceñidos nuestros lomos. Amén, amén, como dice Pati. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tenemos que estar ceñidos nuestros lomos, ¿sí? Y estar atentos, expectantes, porque el regreso del Señor Jesús cada día está más cercano, ¿sí? Cada día está más cercano. Entonces tenemos que estar listos, atentos, expectantes, ¿sí? También estas vírgenes prudentes estaban ya con su aceite, listas y preparadas para la venida, para el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero había 5 vírgenes insensatas o imprudentes que no estaban listas, ¿sí? En Mateo 7:24, vamos a Mateo 7:24, dice la escritura de esta manera, hablando de las insensatas y de las prudentes. Esas dos palabras, acuérdate, insensatos y prudentes. Mateo 7:24 dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, aquel que está preparado
¿sí? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí hay dos grupos también, prudentes e insensatos, ¿sí? Las vírgenes, las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas. Dice en el versículo 26, dice el Señor Jesús, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Entonces, debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes, debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Tenemos que estar listos y expectantes para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cada día está más cercano su regreso, ¿sí? Y alabamos el día que Él vuelva por nosotros, ¿verdad? Porque será un tiempo glorioso, se le llama también el día del Señor. El regreso nuevamente del Señor Jesús se le llama también el día del Señor, ¿sí? Entonces el Señor nos enseña a estar preparados para su regreso. Amén. Él compara su segunda venida con una alegre procesión de bodas, en la que aquellos que no se han preparado, ¿qué crees? No podrán participar. La sabiduría de las 5 vírgenes consistió en haber guardado una reserva de aceite en sus vasijas. Así se prepararon para la inesperada demora del futuro esposo, ¿sí? Y dice nuevamente aquí en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Vamos de nuevo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, salieron ya a recibirlo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, pero las insensatas, dice el versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ese aceite representa la unción de estar en la presencia, la unción que se obtiene de estar en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, recibes esa unción que viene del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Con eso llenas tu lámpara, con eso llenas tu vasija. Cuando estás en la presencia de Dios, atenta, escuchando la palabra de Dios, te estás llenando de su unción, de la unción del Santo. Estamos incrustados en el cuerpo de Cristo y eso nos hace también tener la unción de nuestro Señor, pero también el buscarlo, el estar atento a su palabra, el estar escuchando las escrituras que Él nos está revelando. También estás llenando tu lámpara con ese aceite. Por eso, el Señor Jesús en el versículo 23, fíjate, aquí mismo en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos van a entrar en el reino de los cielos. Otra vez, no todo el que me dice, Señor, Señor, dice el Señor Jesús, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que no todos los que le llaman Señor al Señor Jesús entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Cuándo estuvieron conmigo?, diría el Señor Jesús. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios te bendice, Marinita. Bienvenida. ¿Sí? Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Recordemos que el Señor Jesús es la luz, ¿sí? Y nosotros hemos recibido la luz del Señor Jesús. La luz del Señor Jesús está dentro de nosotros. Amén. Entonces, para encender la lámpara se requiere del aceite de la unción. Si no tienes aceite, no puedes encender una lámpara. Se quedaría una lámpara pues sin luz. Y Dios nos llama a ser luz en las tinieblas. Tú eres una luz en las tinieblas. ¿Y cómo vas a ser la luz en las tinieblas? La única forma es teniendo de la unción de nuestro Señor Jesucristo. Y Él la comparte con aquel que pasa tiempo con Él. Amén. Entonces, cuando tú pasas tiempo con el Señor Jesús, escuchando la palabra, orando, cuando tú estás atento al mensaje que Él nos está dando para ser oidor y hacedor de la palabra, entonces tú eres una lámpara de luz a las tinieblas. Eres una lámpara de luz a las tinieblas. ¿Sí? Ese versículo que leía el pastor el otro día cuando dijo que las estrellas, aún las estrellas en el firmamento, alumbran las tinieblas que hay en el universo. ¿Sí? Lo dijo en otras palabras, pero dije, es cierto. Esas estrellas que están ahí puestas por Dios, porque Dios las puso, y dice la Escritura que Dios llama a cada una de ellas por su nombre. Son luz en medio de todas esas tinieblas que están en el universo. Y tú eres una luz a las tinieblas. ¿Sí? Cuando tu lámpara está encendida, cuando tienes ese aceite, porque si tu lámpara no tiene luz, entonces, ¿cómo vas a dar luz a las tinieblas? La manera de dar luz a las tinieblas es por medio del aceite que tiene tu lámpara. Amén. Por medio del aceite que tiene tu lámpara. Entonces esas insensatas, esas jóvenes insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Solo eran, digamos así, hermanas cristianas, sin nada de unción, sin nada de luz al mundo. Estaban apagaditas, no había luz en ellas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Ellas son la vasija, tú eres una vasija, yo soy una vasija, juntamente con sus lámparas. Amén. Bendito sea Dios por la palabra que nos da. El Salmo 119, versículo 105, dice así. Salmo 119, versículo 105, dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podemos andar en un mundo lleno de tinieblas? Cuando tenemos la lámpara a nuestros pies, y la lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? La palabra de Dios es luz y nos ayuda a estar caminando por un mundo lleno de tinieblas. Y a su vez tú eres una lámpara al mundo, porque tienes la luz de nuestro Señor Jesucristo dentro de ti, y la unción que Dios te ha dado es la que da esa luz a tu lámpara, para que seas luz en medio de las tinieblas. Amén. Para que seas luz en medio de las tinieblas. Dice el versículo 5 de Mateo 25. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Se tardó el esposo, ellas esperaban
el regreso del Señor. ¿Y qué crees? Empezaron a cabecear y se quedaron dormidas. Eso significa que murieron. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si no se trata en esta escritura de estar adormilados, sino que estemos velando, ¿sí? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen. Aquí está hablando del que duerme de manera natural, ¿sí? Y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. Aquí ya está hablando de velar o de dormir. Cuando estás vivo estás velando, tienes que estar expectante, y cuando dejas el cuerpo pues ya estás dormido, ¿verdad? Y vamos, y quien murió por nosotros, estamos en el versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Tenemos una esperanza viva que está reservada en los cielos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, regresando a Mateo 25, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Nuevamente. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Y dice: porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Nosotras, en otras palabras, ya estamos preparadas. ¿Ustedes no estuvieron preparadas? Vayan y compren aceite, si no nos va a hacer falta a todas, ¿no? Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Quiénes entraron a las bodas? Las que estaban preparadas. ¿Qué nos llama Dios? ¿Qué nos llama el Señor Jesús a hacer en este tiempo? Estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y no estar en el grupo de las vírgenes insensatas, aquellas que llegan a decir: el Señor tarda en llegar, eso lo dijo hace 2000 años y no ha llegado, hay tiempo, ¿no? Porque el Señor vendrá en el tiempo y en el día que tú y yo no sabemos. No sabemos. Dice, lo leíamos en las escrituras el día de ayer: Él vendrá como un ladrón en la noche, a la hora y el día que tú no esperas. Pero si tú estás listo para su regreso, ¿sí?, serás como esas vírgenes prudentes que tuvieron su aceite en su vasija, y estarás listo y lista para entrar antes de que la puerta se cierre, ¿sí? Dice en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué pasó?
se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ya llegamos, fuimos por aceite. Diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué significa no conocer al Señor Jesús? No pasar tiempo con Él, no escuchar su palabra, ignorar lo que el Señor nos está enseñando como si no pasara nada, recibir la palabra o ignorar los discipulados como si no pasa nada, después lo escucho, no pasa nada, después lo veo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sabes qué? Sí pasa, sí pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos convertimos en vasijas sin aceite, vasijas, en vez de ser luz a las tinieblas, pues igual andamos como a lámparas apagadas, sin aceite, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús, imagínate si llega en cualquier momento y no estamos listas y preparadas, la puerta se va a cerrar. ¿Y qué nos va a decir el Señor? Apartados de mí, no los conozco. Entonces Dios nos llama a través de su Hijo Jesús, que es Dios, a ser esas vírgenes, como esas vírgenes prudentes que estuvieron listas, ya sea que durmamos, es decir, que dejemos este cuerpo, o que velemos, es decir, que estemos expectantes para la venida del Señor estando vivos en el cuerpo. Cualquiera de las dos situaciones que nos suceda en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, estemos listos y preparados como esas vírgenes prudentes, y cuando la puerta se abra, estemos listos para irnos con el Señor. Y no que la puerta se cierre y que nos toquemos desesperadamente: Señor, soy yo, ábreme por favor, la puerta está cerrada. Y el Señor diga: ¿quiénes son? No los conozco. No los conozco. Hola Alice, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces dice así, versículo 12, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, estemos expectantes, estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, en que el Señor Jesús ha de venir. Esta fecha está señalada solamente por el Padre, y solamente Él lo sabe. No lo sabe su Hijo, el Señor Jesús. Él dijo que ese dato solo lo tenía su Padre Celestial. No está escrito en ninguna cita bíblica, solamente hay señales del regreso del Señor Jesús. Pero nosotros tenemos que estar expectantes, velando para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, escuchando la palabra de Dios, estar cerca del ungido que es Cristo Jesús, recibiendo ese aceite, esa unción que Dios comparte con aquellos que pasan tiempo con Él, estar listos para el regreso del Señor Jesús, siendo oidores y hacedores de la palabra de Dios, comiendo de Cristo. Comer de Cristo es creer a su palabra. Todo lo que Él nos ha estado diciendo a través de todas las citas bíblicas, cuando las creemos, es cuando estamos comiendo del Cordero inmolado, ¿sí? Cuando estamos creyendo, estamos comiendo de Él. Amén. Creer es comer de Él. Cuando no comemos de la palabra de Dios es que no creemos en Él. Y Él se manifiesta a través de su palabra. ¿De qué manera? Él se manifiesta a través de las Escrituras. Y cuando conocemos al Señor Jesús, conocemos al Padre, ¿sí? Entonces la única manera de conocer al Señor Jesús, la única manera de conocer al Padre es a través de su palabra. No hay otra manera de conocerlo, ¿sí? Los cantos son muy bonitos,
¿sí? Los cantos son fruto de labios que alaban, que exaltan a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesús. Eso es hermoso, pero lo que nos hace crecer, lo que nos alimenta, es recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios revelándose a nosotros. La palabra de Dios es Dios dispensándose a nosotros, manifestándose a nosotros. Y cuando comemos su palabra es cuando le creemos a Él. Cuando le creemos, recibimos su palabra y forma su palabra, se hace parte entre nosotros, ¿sí? Él se dispensa en nosotros a través de su palabra, se manifiesta en nosotros a través de su palabra. Amén. No hay otra manera, no hay otra manera. Por eso el Señor Jesús les decía a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado, ¿sí? Escrito está, muchas veces dijo el Señor Jesús, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Esa es la pura verdad, la verdad que nos hace libres, la verdad que nos hace libres. Amén. Esa es la verdad. En Lucas capítulo 13, vamos a Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 25, 13, 25. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 23, ¿sí? Desde el versículo 23 dice así. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, fíjense, otra vez. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Sí? Excluidos. ¿De qué manera podemos estar expectantes? De esta manera también, esforzándonos a entrar por la puerta angosta. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, dice la Escritura también. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Esforcémonos por entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Así lo dice el Señor. En Mateo 7:21, vamos por favor. Mateo 7:21. Dice la Escritura así, le hemos leído hace un momento, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, es cuando nos ceñimos, cuando ceñimos nuestros lomos, es porque no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Saludo a Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Dice así entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está la voluntad del Padre? En las Escrituras. El Señor Jesús nos los ha estado revelando vez tras vez, vez tras vez. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, estamos estrechándonos, estamos ciñendo nuestros lomos con la palabra de Dios.
¿sí? Estamos ciñendo nuestros lomos con la palabra de Dios para entrar por esa puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Amén. A la vida eterna. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24, vamos a Mateo 24, por favor, acompáñenme a Mateo 24, versículo 42. Versículo 42. Dice así. Aquí mismo lo dice el Señor Jesús. Desde el versículo 35 me gustaría mucho que pudiésemos leer todos juntos. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesús, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. El Señor Jesús dice, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quién se los llevó a todos el diluvio? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Así sean amigas, parientas, la que le creyó al Señor Jesús y estaba preparada, se fue, ¿sí? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, no dormiría, estaría expectante y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Nosotros, dice el Señor Jesucristo, debemos de estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Dice en el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Alabado sea el Señor. Debemos de estar expectantes. En el capítulo 25, versículo 12 de Mateo dice así: mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Es decir, será demasiado tarde. Nadie sabe el regreso del Señor Jesús, solo el Padre Celestial lo sabe. Debemos estar listos, ¿sí? Sin mancha y sin arruga para su regreso. Permitamos, colaboremos con nuestro Padre Eterno, ¿sí? Para que Él nos limpie con su palabra y estemos listos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 24, dice así, ¿sí? Efesios 5, 24, fíjense lo que dice. Dice así: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo, está adherida, tomada a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es el tema de matrimonios, es el tema de Cristo y la iglesia, ¿sí? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla.
nuevamente, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado. Nosotros estamos siendo purificados, santificados, ¿sí? En el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es como jabón de lavadero, ¿sí? Nos lava, nos limpia la palabra de Dios. Y dice, por eso dice aquí nuevamente, así como Cristo, la segunda parte del versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este es el tiempo de preparación de la iglesia. Amén. Permitir que Dios nos limpie con su palabra. Aleluya. A fin de presentársela a sí mismo, ¿sí? A fin de que el mismo Señor Jesucristo presente a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, una iglesia llena de luz, una iglesia llena de todo bien, que no tuviese mancha ni arruga. ¿Por qué? Porque ha sido purificada, santificada. No hay mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es el tiempo de la preparación para el regreso del Señor Jesucristo. No todos irán al cielo. Tristemente, no todos irán, solo aquellos prudentes que se dejaron limpiar, transformar, renovar, santificar, purificar, porque somos la obra del Espíritu Santo. Amén. Todo esto lo realiza el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Dice así, nuevamente, vamos a volverlo a leer. Gracias, Señor, por la revelación que nos estás dando. Alabado sea tu nombre, Señor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Son estas vírgenes prudentes que estuvieron listas, que se prepararon para la venida del Señor. Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a su iglesia, sustenta y cuida a su iglesia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice así, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santiago 5, 8. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 8. Dice así, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor, ¿qué dice la Escritura? Se acerca. Cada día está más cerca. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Ya te puedes imaginar lo que dice la Escritura, ¿verdad? 14, versículo 1, vamos a leer del 1 al 3. Dice así, dice el Señor Jesús. En mi Biblia está con letras rojas, aunque esté con letras negras, lo sigue diciendo el Señor Jesús. Dice así, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Le creen a Dios? Dice el Señor Jesús, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién quiere estar ahí? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? El Señor Jesús viene, debemos estar expectantes, listos, preparados para el regreso de nuestro Señor Jesús. Listos, preparados para el retorno de nuestro Señor Jesús. Alabado sea el Padre Celestial. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:15. Es hermosa la palabra de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, ya lo leímos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, estamos en el capítulo 5, versículo 1. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, todos nosotros ya sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperes, cuando menos te lo imagines, el Señor Jesús vendrá. Y debemos estar preparados. Apocalipsis capítulo 22. Tenemos que estar preparados. Amén. Dios nos está hablando mucho acerca de eso. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, dice el Señor Jesús, vengo en breve. Ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. El Señor Jesús viene en breve. Amén. Estemos listos y preparados para la venida del Señor Jesucristo. Viene por una iglesia limpia y sin mancha, aquella que se dejó transformar, renovar, santificar, purificar, aquella oidora y hacedora de la palabra. Viene por esa iglesia que está lista para irse con el Señor cuando el Señor Jesús lo diga. Pero no es lo que lo diga, es en el tiempo del Padre Celestial. ¿Sí? El Padre Celestial es el único que tiene ese dato. Cuando el Padre Celestial diga ahora, entonces el Señor Jesús vendrá. Ese tiempo es solo conocido por el Padre Celestial. Amén. Y debemos de estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, animando. El Señor nos anima, nos exhorta, nos revela nuevamente que su regreso está cercano. Amén. Y todo aquel que ama el regreso del Señor Jesús se santifica a sí mismo, dice la palabra de Dios. Y debemos estar listos para no estar en ese grupo de los insensatos que se cierre la puerta, se queden a la gran tribulación, ¿sí? Sino que Dios nos guarda a todos los que creemos en Él. Tú le crees a Él y Dios te va a guardar en la prueba que vendrá a todo el mundo. Pero es necesario estar preparados para ser de esas vírgenes prudentes, de esos varones que estuvieron velando para el regreso del Señor Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Tu palabra, Señor, eres tú mismo, Señor, manifestándote a nosotros. Tu palabra, Señor, nos revela cuánto nos amas y cuánto nos anhelas celosamente. Padre, gracias por amarnos de tal manera. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, bendito Padre,
por tu palabra, la recibimos en nuestro corazón, Señor, porque es el aliento de tu boca y eres tú mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre Celestial. Bendecimos a tu Hijo, el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendecimos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela esta verdad y nos revela toda tu palabra. Bendito Padre, gracias por el precioso cuerpo de Cristo, Señor, que está aquí en la tierra, Señor, preparándose como esas vírgenes prudentes, Señor, llenando sus vasijas con aceite, preparándose, Señor, para tu regreso. Gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Gloria a Cristo Jesús. Dios nos bendice, les bendice grandemente. Amén. Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, Mari. Dios te bendice también. Bendiciones para todos. Gracias a Dios por la palabra que nos ha dado. Sí, que sea de mucha bendición para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es el aliento de la boca de Dios. Amén. Bendiciones para todos. Vamos a tener unos minutos de descanso para tomar la siguiente clase. Viene el pastor con una enseñanza también que nos va a bendecir grandemente. Amén. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Gracias. Bendiciones para todos. Buenas noches.